Estimados aprendices, muy buenas noches. Bienvenidos a Cultura Física. Mi nombre es Edwin Cabrera. Soy el instructor que estará acompañándolos en estos 3 días donde vamos a ver las evidencias correspondientes a esta competencia. Bienvenidos entonces a Cultura Física. Bienvenidos Felipe, Angie, Angélica y las personas que se van a conectar a través del video que ya empezó a grabar. Así que el día de hoy vamos a tener dos evidencias bien importantes. Vamos a desarrollar el foro temático y vamos a ver también el folleto de lesiones más comunes en el trabajo. Entonces, nuevamente bienvenidos a Cultura Física. Bien, recordarles que si ustedes tienen cualquier pregunta, si ustedes tienen alguna inquietud acerca de las evidencias que van a presentar, a través de la plataforma Ensayuna, ustedes pueden hallar mi perfil, ustedes me pueden escribir, me pueden mandar un mensaje y con mucho gusto estaré respondiendo sus inquietudes. Y por otra parte, si ustedes tienen inquietudes durante esta sesión, pues abren el micrófono, alzan la mano y con mucho gusto pues estaré escuchándolos y respondiendo a sus inquietudes. Bien, vamos a empezar. Cultura física. ¿Qué es la cultura física y por qué será importante la cultura física en el programa que ustedes están mirando? Bueno, la cultura física es importante en todos los aspectos de nuestras vidas, ya que a través de la cultura física nosotros vamos a aprender sobre diferentes aspectos relacionados con el movimiento, con los procesos mentales a través de el movimiento, a través de nuestros músculos, a través de prácticas centradas en el movimiento corporal y sobre todo, pues vamos a aprender el día de hoy aspectos importantísimos de la motricidad, cómo se aplican en nuestro campo laboral. Bueno, la cultura física no tiene como objetivo alcanzar un nivel estético, tampoco es educación física. Lo que interesa en esta competencia es fomentar estilos de vida activos, alejarnos del sedentarismo, hablar un poco sobre lo que son los hábitos positivos, negativos y como ya les dije, aprender mucho más sobre nuestro cuerpo. La cultura física es un concepto que integra prácticas y conocimientos. Su objetivo principal es promover el desarrollo integral del cuerpo y la mente. Esto incluye la adquisición de hábitos saludables y beneficiosos para el individuo. Dichos hábitos impactan positivamente el bienestar general de las personas. Fomenta una vida activa, caracterizada por la participación regular en actividades físicas. Contribuye a mantener un equilibrio físico y mental, esencial para la salud. Una buena alimentación es esencial para el funcionamiento óptimo del organismo. Y esos 5 sí o sí cubren a... Eduard, bienvenido, buenas noches, por favor. Cierras el micrófono, gracias. Buenas noches, profe. ¿Cómo está, Eduard? Bien, muy bien, muchas gracias. Me alegro. La cultura física es un concepto que integra prácticas y conocimientos. Su objetivo principal es promover el desarrollo integral del cuerpo y la mente. Esto incluye la adquisición de hábitos saludables y beneficiosos para el individuo. Dichos hábitos impactan positivamente el bienestar general de las personas. Fomenta una vida activa, caracterizada por la participación regular en actividades físicas. Contribuye a mantener un equilibrio físico y mental, esencial para la salud. Una buena alimentación es esencial para el funcionamiento óptimo del organismo. Se caracteriza por un consumo balanceado de nutrientes vitales,
La motricidad eficiente implica moverse con destreza y coordinación. Es crucial para actividades diarias. Previene lesiones y mejora la autonomía física. Un estilo de vida saludable integra varios elementos clave para el bienestar general. Incluye la cultura física, promoviendo la actividad y el movimiento corporal regular. Hábitos saludables como el descanso adecuado son fundamentales para la recuperación y el equilibrio. Una motricidad desarrollada contribuye a la eficiencia y coordinación de los movimientos diarios. Esta combinación armoniosa resulta en una mayor resistencia a enfermedades y un mejor estado de ánimo. El impacto positivo se traduce en una prolongada calidad de vida y bienestar a largo plazo. Bueno, muy bien, ahí tenemos un poco en general lo que es cultura física. La competencia que ustedes están mirando en este momento se llama generar hábitos saludables de vida mediante la aplicación de programas de actividad física en los contextos productivos y sociales. Bueno, eh, vamos a ver 4 resultados de aprendizaje desde esta competencia. Uno de esos resultados de aprendizaje, que es el que vamos a ver el día viernes, se llama la ficha antropométrica. En esa ficha usted sí va a realizar actividad física. ¿Listo? Esta competencia sí requiere de que usted pues realice esta parte práctica. Entonces, ya lo vamos a ver el día viernes, vamos a ver cómo se realiza. No se preocupen, no es nada difícil. Al igual que el resto de las evidencias que usted tiene que entregar, pues son bastante sencillas. Sí requieren pues que usted esté atento a la información que veremos el día de hoy y con eso pues usted va a poder responder en este caso el foro. Y vamos a ver también, como ya les dije, la parte de lesiones, ergonomía, pausas activas también el día de hoy. Entonces, este es el foro. Usted en el foro, pues me imagino ustedes ya han participado en varios. Entra al foro, hay unas preguntas, usted las va a responder, ya las vamos a ver más adelante. Vamos a ver si están por acá. Bueno, ya vamos a ver más adelante las preguntas del foro y usted pues responde las preguntas según pues lo que mire el día de hoy en esta sesión. Y a partir de ahí usted también pues puede esperar la respuesta de sus compañeros, usted también puede opinar en las respuestas que dan sus otros compañeros. Así que de eso se trata el foro temático, identificar y establecer las técnicas de coordinación motriz. Bueno, dentro de los objetivos de esta formación integral que les ofrece el SENA, Cultura Física pretende prevenir accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, ya lo vamos a ver cómo, reducir los factores de riesgo endógenos e incrementar el rendimiento y la productividad laboral. Entonces, esos son los objetivos que tenemos. Por supuesto, como ya les dije también, conocer acerca de los diferentes procesos que realiza nuestro cuerpo para el movimiento, para la actividad física, etcétera. Bueno, veamos, empecemos por lo básico. Aquí tenemos el sistema muscular. ¿Quién de ustedes sabe cuántos músculos tiene el cuerpo humano? ¿Cuántos músculos componen ese sistema muscular? ¿Cuántos músculos de acción voluntaria lo hacen? Estos músculos que vemos ahí son los que permiten que nosotros pues realicemos todas las actividades diarias. Incluso en este momento muchos de esos músculos están activos para mantener la posición pues que usted pueda tener en este momento. Bueno, los músculos, la cantidad de músculos que nosotros tenemos son 650 músculos de acción voluntaria. Esa cantidad de músculos, ya vamos a ver su función, son los que nos mantienen pues activos, los que permiten el movimiento, la motricidad. Bueno, vayan prestándole atención a esta parte porque de ahí pues van a surgir varias preguntas para el foro.
Los músculos esqueléticos. Los músculos esqueléticos están conectados a los huesos y son responsables del movimiento voluntario del cuerpo. Están formados por fibras musculares que se contraen y se relajan para generar movimiento. Los músculos esqueléticos también ayudan a mantener la postura y a estabilizar las articulaciones. Estos músculos consumen energía en forma de ATP para realizar trabajo. El sistema muscular. El sistema muscular permite el movimiento del cuerpo a través de la contracción de los músculos. Existen 3 tipos de músculos: esqueléticos, cardíacos y lisos. Los músculos esqueléticos están unidos a los huesos y permiten movimientos voluntarios. Los músculos cardíacos laten de manera rítmica para bombear sangre a través del cuerpo. Bueno, muy bien, ahí tenemos la función de los músculos como tal, las características para que las tengamos en cuenta. Esto vamos a verlo dentro de las preguntas que tiene el foro más adelante. Los músculos. Aquí tenemos otro sistema muy importante para el desarrollo de la motricidad y es el sistema óseo, nuestro esqueleto, que está conformado por 206 huesos y también incluye los cartílagos y los ligamentos que hacen parte de este sistema óseo. Entre el sistema muscular y el sistema óseo, pues se produce el movimiento. Sistema esquelético. El sistema esquelético humano está formado por huesos y cartílagos que brindan soporte y protección al cuerpo. Está compuesto por el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Además de proteger órganos vitales, sirve como punto de anclaje para los músculos y facilita el movimiento. Los huesos también actúan como reservas de minerales y contienen médula ósea, esencial para la producción de células sanguíneas. Bueno, entonces esa es la función y las características también del sistema óseo. Vamos a entrar en materia, vamos a hablar ya de lo que es la motricidad, que en términos sencillos es movimiento. Y vamos a descifrar cómo es que se produce ese movimiento en nuestro cuerpo. Bueno, vamos a hacerlo de una forma muy por encima, ¿no? Porque todo este proceso es, aunque parezca algo sencillo, bastante complejo y pues verlo a fondo nos tomaría bastante tiempo. Así que vamos a verlo aquí muy levemente cómo se realiza el movimiento. Entonces miramos que llega el estímulo. Espero que estén viendo ahí el cursor a través pues, de nuestro sentido de la visión. Este genera pues la alerta para producir la señal neuromotora en nuestro sistema nervioso, que va a mandar pues las neuromotoras a través de la médula ósea hacia nuestros músculos. Cuando llega esta señal neuromotora con las neuromotoras, valga la redundancia, se realiza pues la contracción muscular y esta contracción muscular pues que está insertada en las diferentes extremidades de nuestros huesos son las que realizan el movimiento como tal. Obviamente pues todo este proceso ocurre de forma muy rápida y de esta forma se realiza todos los movimientos que nosotros realizamos en nuestro cuerpo. Entonces ahí están un poco las señales que se producen a través de el sistema nervioso, a través de las diferentes sinapsis a nuestras fibras musculares. Bueno, muy bien. Motricidad es la capacidad del ser humano para producir movimiento de forma intencional y coordinada, integrando el sistema nervioso, los músculos y las emociones. En simple, es la forma en que el cuerpo ejecuta lo que la mente decide. No es solo moverse, es moverse con control, sentido y adaptación al entorno. Bueno, esa es una parte muy importante. No es solo movimiento, sino un movimiento con sentido. Entonces, movilizarse teniendo en cuenta todos los aspectos del entorno, teniendo en cuenta todas las necesidades que se presentan en los diferentes momentos de nuestro día a día,
Eso es la motricidad. Y para eso, para que ese sentido, para que esa motricidad tenga sentido, ese movimiento tenga sentido, pues necesitamos de algunas capacidades motrices. Las más básicas, hoy vamos a verlo así, lo más básico en cuanto a la motricidad, son la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad. Estas son capacidades físicas básicas. Estas nos acompañan desde los primeros años de infancia. Entonces, desde el primer año prácticamente de vida se van desarrollando estas capacidades físicas, obviamente de forma progresiva. Entonces, cuando usted es bebé, ¿será que estas capacidades físicas básicas ya se están poniendo a prueba, ya se están desarrollando en ese primer añito? Bueno, las personas que tienen hijos, pues ya nos contarán cómo se va desarrollando estas capacidades físicas básicas. Un ejemplo es el control cefálico, ¿no? Cuando el niño en el primer año de vida intenta controlar su cuello, su cabecita, entonces ahí se está dando ese control cefálico, esos primeros acercamientos al movimiento, a la fuerza, al control del cuerpo. Bueno, entonces tenemos estas capacidades físicas básicas que se van desarrollando. Por acá tenemos La resistencia. a la resistencia, bueno, vamos a adelantarlo por acá. La resistencia es esa capacidad de sostener un esfuerzo por un tiempo prolongado. Entonces, sostener ese esfuerzo por un tiempo prolongado, por ejemplo, cuando usted realiza un ejercicio, como en este ejemplo, cuando usted va a nadar, y su cuerpo pues ya empieza a experimentar el cansancio, la fatiga, y usted pues sigue, ¿no? Sigue realizando el ejercicio hasta completar el objetivo, eso es la resistencia. Entonces, es esa capacidad de soportar el esfuerzo externo por un tiempo prolongado. Se divide en resistencia aeróbica y anaeróbica. La resistencia aeróbica es la que necesita oxígeno para realizar el ejercicio y la anaeróbica no necesita ejercicio. La resistencia aeróbica se caracteriza por ejercicios que se realizan en tiempo prolongado, de más de media hora, 40 minutos. Y la resistencia anaeróbica es lo contrario, son ejercicios, actividades que requieren poco tiempo. Por ejemplo, las pesas, cuando usted va al gimnasio y realiza ejercicios de fuerza, estos son de periodos muy cortos, no requieren oxígeno y sí son de un esfuerzo bastante fuerte. En cambio, la resistencia aeróbica, pues son movimientos que no requieren de tanto esfuerzo físico en el momento en que se realizan. Son de una intensidad mediana o baja. Bien, esa es la resistencia. Por acá tenemos la velocidad, que es la capacidad motriz. Vamos a adelantarlo por aquí, de desplazarse de un punto A a un punto B en el menor tiempo posible y también de realizar movimientos, pueden ser estáticos, pero de La forma velocidad muy, es una muy capacidad rápida. Entonces, eso es la velocidad, que es esto, la reacción de estímulos, que es la velocidad explosiva, que controla pues movimientos que tienen que realizarse de forma muy espontánea, de forma inmediata. Y esa es la otra capacidad. Vamos a ver la fuerza, que es esa capacidad motriz que tenemos para resistir diferentes tensiones musculares y para oponerse a la tensión pues, que generamos de forma externa o interna. Entonces, eso es la fuerza. Hay diferentes tipos de fuerza. Está también la fuerza máxima, está la fuerza explosiva. Y esto pues también es una capacidad que ponemos a prueba día con día. La fuerza. Por último, dentro de estas capacidades tenemos a la flexibilidad, que a veces la confundimos un poco con la elongación de los músculos, pero en realidad la flexibilidad tiene que ver es con el movimiento de las articulaciones en un rango
donde no haya dolor y permita hacer un movimiento bastante amplio. Entonces, eso es la flexibilidad. Dentro de la flexibilidad, pues se permite que haya un estiramiento completo también de las fibras musculares. Bueno, muy bien, esas son las 4 capacidades físicas con las que nosotros contamos día con día, son las más básicas. De ahí surgen otra cantidad de capacidades físicas. Y lo interesante aquí dentro de todas estas capacidades motrices es saber que están ahí, pero que muchas veces descuidamos alguna de esas capacidades, que puede ser que la flexibilidad no sea nuestro fuerte, que la velocidad no sea lo suyo. Entonces, la idea pues de cultura física es que usted vaya analizando dentro de todas estas capacidades físicas cuáles son su fuerte y cuáles necesitan ser entrenadas. Lo bueno de estas capacidades es que usted las puede mejorar. Usted puede mejorar su velocidad, su fuerza, su flexibilidad. Y lo importante también de hacerlo es tener en cuenta que a medida que pasan los años, estas capacidades se van deteriorando si usted no las entrena. Entonces, en el campo laboral en el que ustedes se van a desempeñar, necesitan, por ejemplo, la velocidad de reacción, estar muy atentos a las cosas que pasan a su alrededor, resistencia física, muscular, para determinados movimientos, para determinadas posturas. Y bueno, ya vamos a ver todo lo pertinente en estas capacidades motrices con respecto a esa labor que ustedes van a desempeñar. Bueno, por aquí vamos a adelantar un poquito de estas capacidades motrices básicas. Recuerden que toda esta información está incluida en los folletos que ustedes pueden encontrar en la plataforma. Entonces, en esta parte de cultura física, ustedes pueden hallar estos folletos con toda esta información. Bueno, dentro de estas habilidades motrices están las locomotrices, que básicamente son las que nos permiten desplazarnos. Ustedes, pues, justamente en su programa van a utilizar mucho estas capacidades locomotrices. Entonces, dentro de ellas están caminar, correr, saltar y rodar. Entonces, tengan en cuenta que todas estas permiten desplazamiento, lo que no pasa con las no locomotrices, donde sí hay movimiento, pero no hay desplazamiento, como balancearse, inclinarse, girar, empujar. Entonces, ahí no encontramos desplazamiento como tal. Bueno, vamos a adelantar un poco por aquí. Listo, aquí vamos a ver algo un poquito trágico, pero también interesante. Vamos a ver qué pasa cuando esas capacidades motrices fallan, cuando usted pues dejó pasar el tiempo, llegó a cierta edad sin entrenar estas capacidades motrices. Entonces vamos a ver el caso de esta señora. Ella se bajó del auto y mientras se bajaba del auto se le escapó el cochecito del niño. Entonces miramos aquí cómo el cochecito se escapa, justamente pues está el piso inclinado, va directo a una avenida llena de autos y la señora intenta levantarse, pero como podemos ver aquí, sus capacidades físicas no le dan para levantarse. Entonces, si no hubiese habido personas cerca, pues imagínense el niño hubiera ido hacia la avenida y posiblemente pudo haber perdido la vida en ese punto. Entonces, la importancia de las capacidades físicas, el dominio del cuerpo, aquí ya no hay dominio del cuerpo, aquí ya las piernas ya no tienen fuerza, ya no hay equilibrio. Y pues por más adrenalina que haya en ese momento, por más urgencia, definitivamente no pudo controlar su cuerpo. Bueno, no conocemos el contexto de la señora, pero es evidente que el ejercicio no hizo parte de su vida. Bueno, hay varios ejemplos de cómo nosotros necesitamos tener buenas capacidades motrices. Aquí veamos el ejemplo de esta chica. Vamos a bajar un poco por aquí. Aquí es cuando nos engañan nuestras capacidades motrices, creemos que están mucho mejor, pero no.
el caso de este muchacho, para patear esa botella tiene que tener precisión, flexibilidad, tiene que tener equilibrio, tiene que saber dominar muy bien sus movimientos. Esta señora le va a pegar a la perita, pues movimiento bastante fácil, pero termina pegándose ella misma. Bueno, aquí un ejemplo muy básico. Cuando llegamos en una moto, hacemos el pare, pues necesitamos equilibrio, fuerza en la pierna, necesitamos estabilidad. Cuando no la hay, pueden suceder estas cosas. Bueno, esto es un ejemplo interesante. Ellos son los paramédicos que están dentro del estadio, pero miren pues que los dos están como pasaditos de peso. Entonces la velocidad que ellos tienen es demasiado lenta. A ver, me pasaron este video, dice la importancia. Este es otro buen ejemplo y es muy común, sobre todo cuando se hacen las prácticas de cultura física. Hay personas que cuando usted las mira caminar ya sabe que si se ponen a trotar o a correr se van a caer porque no hay un dominio del cuerpo. Entonces aquí tenemos muchas señoras que van a empezar la competencia y pues justamente se da eso, ¿no? No hay dominio corporal. De mantenerse activos. Carreras de mamas. A ver, chéquense ahí. Comenzamos con todo y pues bueno, ya sabemos por qué el título de este video. Si bien hay madres que lo están haciendo de maravilla, chéquense nada más. Hay otras que pues por falta de ejercicio, por falta de actividad física, van a tener la suerte de... Por ejemplo, parece que hubiera un francotirador apuntándoles ahí. Tienen una forma peculiar de caer, ¿no? Como si caer de cara doliera menos. Imagínense un ataque zombie, las primeritas en ser devoradas. Pero viejo, ¿qué está pasando? Se están eliminando solas. Bueno, no ganó la más rápida, sino la que logró mantenerse en pie. Bueno, entonces ahí estamos viendo, el dominio corporal parece que es algo que asumimos que ya está ahí, pero en realidad no es así. Si ponemos el cuerpo a prueba y si nosotros no hemos sido muy activos físicamente, pues nos vamos a dar cuenta de que esas capacidades motrices de pronto no están tan bien. Aquí miramos el caso de este señor, que también está pues pasadito de peso, y la tractomula que viene ahí pues está sin frenos. Entonces, por reacción, generalmente lo que hacemos es activar la velocidad de reacción, pues valga la redundancia, y salir corriendo a la máxima velocidad. Veamos cuál es su máxima velocidad. Bueno, en ese caso, afortunadamente, alcanzó la tractomula a frenar un poco. Y aquí vemos a este señor que tal vez está medio disgustado, quiere agredir al otro señor, pero la falta de actividad física también puede lesionarnos. En estos casos, recordemos que, bueno, si nosotros no tenemos activos los músculos y nuestras diferentes capacidades, en el momento de una reacción instantánea, podemos lesionarnos, ¿no? Podemos sufrir fracturas, podemos sufrir desgarros musculares, otras lesiones, porque nuestros músculos están bastante inactivos, débiles y no están preparados, pues, para momentos como esos. Bueno, muy bien. Aquí vamos a adelantar un poquito también para hablar de lo que es psicomotricidad. ¿Qué es la psicomotricidad? La psicomotricidad es la relación directa entre mente plus emociones plus movimiento. No es solo moverse, es como el cuerpo expresa lo que pasa en el cerebro y en las emociones. En pocas palabras, cómo pensamos y sentimos influye en cómo nos movemos, y cómo nos movemos también influye en cómo pensamos y sentimos.
Beneficios de la psicomotricidad: mejora autoestima, disminuye ansiedad, aumenta concentración, fortalece el aprendizaje, mejora la expresión emocional. Y aquí quiero que prestes atención. Cuando una persona se siente desconectada emocionalmente, su cuerpo también pierde energía, postura y fluidez. El movimiento consciente puede ayudar a reconectar mente y emoción. ¿Qué es la Bueno, entonces la psicomotricidad son aquellas capacidades que se dan a partir del sistema nervioso. Dentro de esas capacidades, vamos a adelantar un poco acá, están estas capacidades de aquí. Entonces, miramos, por ejemplo, la coordinación, el equilibrio, el esquema corporal y la lateralidad. Dentro, pues, de estas otras habilidades o capacidades psicomotrices. Ellas son dadas exclusivamente por el sistema nervioso. Es su mente, es su sistema nervioso quien controla el equilibrio, quien le da la orden al cuerpo de moverse a la derecha, a la izquierda, adelante o hacia atrás. Entonces, estas capacidades se van desarrollando a medida que usted va creciendo también. Desarrolla primero las básicas y posteriormente va con estas habilidades psicomotrices que vemos acá. Esquema corporal es una construcción. No se nace con un esquema corporal. Este se estructura a partir de la sensibilidad sinestésica. Representa el conocimiento corporal y el uso que se hace de este o de sus partes en el espacio y tiempo. Sirve como base de todos los movimientos de las personas. Bueno, el esquema corporal es una de las capacidades psicomotrices principales. Es como la mamá de las capacidades psicomotrices porque es el entendimiento del propio cuerpo, es la propiocepción. Entonces, cuando usted es niño, hay un punto donde usted empieza a entender su cuerpo, empieza a dominarlo totalmente y a partir de ahí se desarrollan estas capacidades psicomotrices. Bueno, ahí está. Vamos a ver rápidamente cada una de estas capacidades, de las 4 principales. El equilibrio, que es esa capacidad de mantener el control postural, estático o en movimiento. Bueno, ahí lo vemos de forma estática. Pues analicemos un poco esta imagen. La posición en la que tienen que estar los brazos, la posición en la que está la pierna sosteniéndose en este pequeño espacio. Obviamente, pues esta imagen no es real, pero nos permite apreciar un poco cómo tendría que dominar nuestra mente el resto del cuerpo para conservar el equilibrio. Cuando nosotros ya nos movemos, pues tiene que conservarse el equilibrio mientras nos desplazamos y en ese momento nuestra mente es la que da las órdenes al resto del cuerpo. La coordinación, una capacidad bastante importante y bastante descuidada también, que es esa habilidad de organizar y sincronizar los movimientos del cuerpo. Entonces, cuando usted quiere realizar diversos movimientos en ese día a día, cuando usted va a hacer esa organización logística que tiene que realizar ya en su parte laboral, usted tiene que dominar también diferentes partes de su cuerpo, cuando camina, cuando se sienta, cuando tiene que esquivar obstáculos, ahí se presenta la coordinación también. Y por supuesto, si usted ya practica un deporte, es fundamental tener buena coordinación. Entonces aquí estamos viendo un ejemplo. Bueno, vamos a ver cómo se desplaza esta chica. Cuando el objetivo, por ejemplo, es caer en un sitio determinado, usted tiene que controlar todo su cuerpo para realizarlo. Obviamente estamos viendo ejemplos un poco exagerados, pero es para que nos quede un poco más claro cada capacidad. Aquí tenemos la lateralidad, que también nos falla a veces un poquito, y es bien interesante esta capacidad porque es la forma en que nuestro cerebro controla nuestro cuerpo dependiendo del hemisferio que sea líder, pues, en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Entonces, el hemisferio derecho controla su parte izquierda y el hemisferio izquierdo controla su parte derecha. Y de aquí, pues obviamente dependiendo de cuál sea su hemisferio dominante, pues usted va a ser siniestro, va a ser diestro o en algunos casos ambidiestro. Entonces,
también se puede entrenar, ¿no? Usted puede entrenar los dos hemisferios para ser hábil, pues, con la derecha y la izquierda. Bueno, muy bien. Y por último, tenemos esta capacidad que es bastante descuidada. Falta nomás que usted pues esté en la calle caminando y va a ver muchas personas que se mueven casi sin sentido, de forma muy lenta, sin tener en cuenta el espacio y tiempo. Cuando usted domina espacio y tiempo, se puede desplazar de una forma muy rápida, puede hacerlo esquivando los obstáculos, teniendo en cuenta pues cada cosita que hay en su contexto. Entonces, esa es la habilidad automática e inconsciente para percibir, anticipar y organizar sus propios movimientos en relación con el espacio que nos rodea. Bueno, muy bien. Y esta parte es bien interesante. Esto va a estar dentro de las preguntas de la infografía y es la motricidad fina y la motricidad gruesa. Entonces, ¿qué es motricidad fina y qué es motricidad gruesa? La motricidad gruesa es la que se inicia primero, ¿no? La que primero desarrollamos es la motricidad gruesa, que incluye movimientos amplios que se realizan con nuestras extremidades, con grupos musculares grandes, como los brazos, las piernas, los pies. En este caso vemos el salto que pega la chica, entonces ahí necesita motricidad gruesa, que incluye el movimiento de los cuádriceps, que incluye el movimiento completo de sus brazos para realizar este salto largo. Entonces, eso es motricidad gruesa. Y la motricidad fina ya es esa facultad de hacer movimientos que requieren precisión, que son finos, que requieren grupos musculares muy pequeños. Entonces vemos, por ejemplo, la escritura, vemos ese tipo de manualidades que están ahí en la imagen como ejemplo. Sus expresiones faciales también hacen parte de esta motricidad fina. Y esta pues se desarrolla después de que usted ya domine esa motricidad gruesa. Entonces ahí están los ejemplos. La motriz. Bueno, tenga en cuenta que todo esto va a salir en esas preguntitas que son bastante sencillas del foro para que usted de una vez a partir del día de hoy pues las vaya desarrollando. Según pues ya lo que hablé con la líder de ficha, me dice que ya está activado el foro para que ustedes empiecen a opinar también. Bueno, y ya terminando toda esta parte de la motricidad, pues llegamos a este último punto. Después de que usted desarrolló sus habilidades básicas, luego desarrolló sus habilidades psicomotrices, pues viene esta última fase que es las habilidades de pensamiento, que son aquellas que sirven para sobrevivir en el mundo cotidiano. Estas capacidades le permiten hacer varias cositas y desarrollar la destreza, la inteligencia, el talento y habilidades como la observación, la clasificación, comparación, descripción, etc. Entonces, eso es las habilidades básicas de pensamiento. Las habilidades básicas del pensamiento son operaciones mentales fundamentales. Permiten comprender y organizar la información del entorno de manera efectiva. Incluyen la observación, que es la atención detallada a características de objetos o eventos. También la comparación, identificando semejanzas y diferencias, y la clasificación por criterios comunes. La aplicación de estas habilidades es crucial para el desarrollo cognitivo y el aprendizaje efectivo. Al observar un fenómeno, se recopilan datos esenciales para el análisis. Al comparar, se establecen relaciones y se profundiza el entendimiento de conceptos. Al clasificar, se estructura el conocimiento, facilitando la retención de nueva información. Las habilidades de análisis y decisión se manifiestan constantemente en la vida diaria. Al comprar, se comparan precios y características de productos para elegir la mejor opción. La organización de documentos implica clasificarlos por tipo o fecha para una gestión eficiente. Frente a un problema,
Se observan detalles para identificar la causa raíz y resolverlo. Dominar estas habilidades permite tomar decisiones informadas y resolver problemas eficazmente. Bueno, muy bien, entonces ahí tenemos las Las habilidades habilidades de pensamiento que ya son las últimas en desarrollarse cuando desarrollamos todas las capacidades motrices. Bien, entonces ya para finalizar este tema, recuerden que ahora viene la segunda evidencia, que son los folletos de lesiones más comunes, ergonomía y pausas activas. Vemos el foro. Este es el foro que ustedes van a realizar a partir del día de hoy, pues ya lo tienen ahí disponibles. Las preguntas bastante fáciles. ¿Cuáles son los músculos del cuerpo humano que posibilitan la coordinación motriz de acuerdo con su área de desempeño? ¿Qué papel juegan los huesos del cuerpo humano en la coordinación motriz? Bueno, usted ya con todo lo que vio hoy de motricidad está en la capacidad de responder estas preguntas. Defina con sus propias palabras qué es motricidad. Se hizo en inglés. Bueno, ¿qué es motricidad? Ya lo hemos repetido varias veces hoy, así que usted ya lo tiene clarito qué es motricidad. ¿A qué se refiere cuando hablamos de motricidad fina y motricidad gruesa? Ya lo acabamos de ver también, bastante sencillo. Lo ideal es que usted lo explique con sus propias palabras, no le pregunte a ChatGPT, no le pregunte a inteligencias artificiales, sino que usted solito, solita, con lo que hoy aprendió, pues va a responder estas preguntas. Les sugiero que no lo hagan, ¿no? Eso sí, porque cuando lo hacen la respuesta siempre es la misma, ¿eh? Casi todas las inteligencias artificiales generan la misma respuesta a estas preguntas, entonces hágalo desde su entendimiento, hágalo desde la parte que usted pues analiza y eso es mucho más valioso. ¿A qué se refiere? Bueno, esto ya lo vimos, en el desempeño laboral de su área ocupacional, en qué momento se evidencia la motricidad fina y la motricidad gruesa de un ejemplo. Entonces, bueno, este es el foro bastante sencillo, bastante fácil de responder. Usted pues le da respuesta a través del foro que ya está habilitado y también usted puede opinar de las respuestas de los otros compañeros. Entonces, si usted está de acuerdo, pues ahí le escribe por qué o si usted ve de pronto que hay algo que no esté muy claro en la respuesta, pues también lo escribe ahí. ¿Listo? De eso se trata el foro. Bueno, muy bien. Entonces, esta parte la vamos a dejar hasta ahí. Si hay alguna pregunta en ese foro, pues me la hacen saber. No hemos terminado para que no se me vayan a desconectar. Vamos a entrar a ver otra parte importante de esas evidencias que ustedes van a entregar. Por ahora, pues les repito, si hay alguna pregunta, pueden realizarla. Si hay alguna pregunta de lo relacionado con las evidencias, también pueden abrir el micrófono, pueden alzar la mano y pueden realizar la pregunta correspondiente mientras yo por esto la otra presentación. Bueno, muy bien. Profe, pregunta, ¿hasta cuándo hay plazo de entregarlas? Muy bien, Eduardo. Hasta el 19 de este mes es el plazo para entregar las 4 evidencias. ¿Listo? Ok, muchas gracias. A usted, Eduardo. Creo que aparte ustedes pues ya están terminando, entonces necesitamos realizar pues de forma rápida estas evidencias. Bueno, muy bien, entonces vamos con lo que es el foro, perdón, lo que es el folleto. Esto por aquí ya lo vimos. Y dentro del folleto de lesiones más comunes de ergonomía, de pausas activas, pues es importante que conozcamos otras características de nuestro cuerpo. Genéticamente nosotros heredamos un biotipo. Existen 3 biotipos, aquí están los ectomorfos, los mesomorfos o endomorfos. Nosotros pertenecemos a alguna de estos 3. Y bueno, veamos rápidamente de qué se compone cada uno de ellos. Los ectomorfos generalmente son esas personas altas, delgadas, de estructura ósea un poco larga, ligeramente musculados. No ganan grasa fácilmente, ellos son los que pueden comer 10.000 pesos de pan diarios si no van a engordar.
Eso es porque su metabolismo es muy rápido. Entonces, son generalmente de hombros pequeños y generalmente están por debajo del peso promedio. Ellos son los ectomorfos o ectomorfos. Y eh, es bastante común, ¿no? Ese amigo, ese familiar que tenemos que es como muy flaquito, que a pesar de que pasa el tiempo, pues sigue siendo delgado, puede pertenecer a este biotipo. Por otro lado, hallamos a los mesoformos, que son atléticos. Su cuerpo, en el caso de las mujeres, tiene forma de arena, en el caso de los hombres está en B. Ellos ganan músculo de forma muy fácil, generalmente, a veces sin ir al gimnasio, pues ya ellos tienen un cuerpo musculado, tienen un metabolismo regular, no es tan rápido, no es tan lento, entonces esto les permite ganar músculo y también pues tienen ya después de cierta edad una tendencia a engordar un poco, pues si no hay buenos hábitos de ejercicio y de alimentación. Son de hombros anchos y ellos se encuentran pues como en el medio de estos biotipos. De ahí tenemos a los endomorfos, que son pues los que son un poquito ya más gorditos, sus formas anatómicas son más redondeadas, gana músculo fácilmente, igual que los mesomorfos, pero acumulan mucha grasa porque su metabolismo es muy lento. Entonces ellos, si comen esos 10.000 pesos de pan, al otro día sí ya se les va a notar en la pancita, y ya ese metabolismo al ser lento, pues no alcanza a procesar correctamente, a metabolizar, correctamente estos alimentos y empieza pues a acumular mucha grasa. Son de hombros grandes también, están por encima del peso promedio. Entonces vamos a ver una imagen para entender un poquito mejor cuál es la forma de cada uno. Esta imagen tiene algo peculiar, estos cuerpos tienen cero ejercicio, cero ejercicio. Entonces ahí no hay casi desarrollo muscular en ninguno. Y esa es la forma que tiene, ¿no? Cada uno de los cuerpos según su biotipo. Cabe recalcar que ningún biotipo es mejor que otro. Cada uno tiene sus características y cuando uno de estos cuerpos, de estos biotipos se entrenan, pues van a tener características musculares distintas, pero cada uno, pues como les digo, tiene un buen desarrollo muscular. Si usted entrena, si usted desarrolla su parte muscular, pues va a tener un buen desarrollo independiente de su biotipo. Bueno, entonces vamos a entrar en materia de lo que es ya la ergonomía. La ergonomía es una ciencia que empezó hace algunas décadas atrás y se hizo presente. Ahí por acá salió un letrerito, perdón. Bueno, se hizo presente porque si nosotros miramos, tomando el ejemplo de una silla antigua, vemos que esa silla es totalmente plana, tanto en su espaldar o en el asiento, es totalmente plana. Entonces, en esa época nosotros, nuestro cuerpo, nuestra anatomía, nuestra fisiología tenía que adaptarse a estos elementos, a estos asientos, a estas mesas. Y la ergonomía pues surgió a partir de eso. Dijo, bueno, vamos a estudiar más bien cómo generar todas estas herramientas, todos estos asientos y todo lo que necesitamos en la vida diaria para que sean ellos los que se adapten al cuerpo, a la fisiología, y no que sea al contrario, ¿no? No que sea el cuerpo quien se adapte. Entonces, a partir de ahí, pues usted ya tiene ahora esos asientos curvados que tratan de respetar la forma del cuerpo. Entre más ergonómico sea un asiento, pues usted va a estar más cómodo. Entonces, entre más ergonómico sea, esa espalda va a tener las curvas necesarias, el espaldar, perdón, para que su espalda pues esté totalmente cómoda, este asiento se adapta a sus formas y de eso se trata. Entonces eso lo vemos en muchos elementos que nos rodean, incluso pues están en los colchones también, estos tratan de adaptarse a sus formas anatómicas, a su fisiología. También esta ciencia estudia pues
cómo adaptarse psicológicamente, cómo esos elementos tienen una buena adaptación psicológica también. Entonces, de eso se trata la ergonomía, de ese diseño de los lugares de trabajo y las herramientas y tareas, de modo que coincidan con las características fisiológicas. Entonces, la idea es que, bueno, esta ciencia va progresando día con día y cada vez pues las cosas son más adaptadas a su cuerpo, a su fisiología, ¿no? Entonces, por eso ahora vemos sillas bastante chéveres, reclinables, bueno, con muchas herramientas como tal. Vemos los mouse, por ejemplo, los ratones que cada vez tratan de adaptarse más a la forma de sus manos. Y esto pues es gracias a eso, al estudio de la ergonomía. ¿Qué hace la ergonomía o qué pretende también? La prevención de riesgos laborales. ¿Cuáles son algunas causas? Fuerzas concentradas en elementos pequeños del cuerpo. Ahí vemos, por ejemplo, la gráfica, este señor que se está agachando a recoger una caja, seguramente muy pesada, y miren la forma en que lo hace. Entonces, ahí estamos forzando músculos muy pequeños de la espalda, estamos forzando la columna, que hay que cuidarla tanto, para realizar este movimiento. Entonces, esa es la forma incorrecta de hacerlo. Posturas forzadas sostenidas, por ejemplo, cuando usted tiene que estar sentado mucho tiempo o de pie mucho tiempo. Movimientos muy repetitivos también pueden causar estas patologías que ya las vamos a ver, y un descanso insuficiente. Recuerde que mientras usted duerme, el cuerpo se repara. Ese es el espacio que tiene su cuerpo para hacer las reparaciones del caso, todas las microlesiones que usted genera en el día, que de pronto no se da cuenta, pero están ahí, se reparan en la noche. Entonces, si usted no tiene un buen descanso, esas lesiones, microlesiones, no se alcanzan a reparar, y diferentes aspectos de regeneración de su cuerpo, pues no se alcanzan a hacer. Y usted pues muchas veces amanece cansado, amanece con dolor de un sitio o del otro, se van generando microlesiones con el tiempo que se van transformando en cosas más crónicas. Y todo esto es también gracias a que usted no descansa lo suficiente. Recordemos que 7 a 8 horas pues es como lo recomendable dependiendo pues de sus actividades diarias. Y ya vamos a ver higiene postural para dormir, para que tengamos un buen descanso y su cuerpo pueda repararse de forma eficiente. Síntomas de patologías que se dan pues por todas estas malas posturas y poca ergonomía, pues dolor, restricción en movimientos desarticulares, hinchazón, disminución de tacto, y ya vamos a ver otras un poco más graves aún. Dentro de la ergonomía encontramos la preventiva, que es cuando, por ejemplo, a usted le van a montar la oficina, pero ya de una vez tienen en cuenta todos los aspectos. Entonces dicen, bueno, para que aquí se siente Edward, vamos a poner un asiento ergonómico bien chévere, vamos a poner una mesa que sea adaptable, una silla reclinable. Entonces toman en cuenta todos esos aspectos para que esa oficina, por ejemplo, pues tenga todos los elementos ergonómicos necesarios. Y está la correctora, que lamentablemente es la más común, que cuando a usted ya le empieza a doler la espalda, ya le dio síndrome de manguito rotador, ya tiene tendinitis, pues ya se dan cuenta de que había que cambiar ciertas cositas. Entonces, están esos dos tipos de ergonomía. Bueno, por aquí vamos y les voy a mostrar un poco algo de la parte anatómica de la columna vertebral, que es tan delicada, que tenemos que cuidar tanto. Vamos a ver cómo se compone y posteriormente vamos a ver las diferentes patologías que se pueden dar a través pues, de malas posturas, de mala higiene postural, y bueno, y de otros factores también. ¿Cómo es que está compuesta la columna vertebral? Las primeras 7 son vértebras cervicales. Las siguientes 12 son vértebras torácicas o dorsales. A continuación tenemos 5 vértebras lumbares. Después tenemos las 5 vértebras sacras que están fusionadas.
Y por último tenemos de 3 a 5 vértebras coxígeas que están fusionadas. Bueno, ahí tenemos la columna bastante delicada, bastante compleja también en su diseño y que tenemos que cuidar tanto. Como su cuerpo es tan sabio y tan inteligente, pues ha cubierto de muchísimos músculos su columna vertebral, pues para protegerla, porque cualquier golpe, cualquier irregularidad en esta columna puede causarnos serios daños, serios problemas, desde quedar parapléjicos, cuadraplégicos, dependiendo de dónde se origine la lesión, es bastante grave. Entonces, por eso nuestro cuerpo sabiamente recubrió esa columna vertebral de varios músculos. Bueno, ahí están parte de esos 650 músculos de los cuales hablábamos al inicio. Entonces, si usted se preguntaba, bueno, ¿dónde es que están todos esos músculos? Imagínese nada más la cantidad de músculos que recubren nuestra columna vertebral. Bueno, aquí de pronto recuerdo un poco a estos chicos que hacen stun y que hacen tantas cosas sin medir las consecuencias de lo que puede ser una lesión en esta parte del cuerpo. Bueno, aquí rápidamente vemos, esta es la articulación de la rodilla, que es generalmente donde se presentan tantas lesiones. Vemos su composición bastante compleja. Aquí vemos los ligamentos cruzados anteriores, que son bastante pequeños. Y basta solo con que usted haga un mal movimiento, con que tenga su pie quieto y gire el resto de la pierna, puede usted pues romper uno de estos ligamentos, ¿no? Generalmente estas lesiones se dan cuando usted ya hace actividad física intensa, cuando usted pues es bastante sedentario y le dicen un domingo, venga, juguémonos un partidito de fútbol, de baloncesto, etcétera. Y usted pues va a jugar como todo un gladiador, toda una gladiadora, sin tener en cuenta que su cuerpo de pronto no está preparado para esos esfuerzos físicos. Y ahí generalmente se producen este tipo de lesiones bastante comunes, bastante difíciles de arreglar cuando se rompe un ligamento, un tendón. Generalmente se van de cirugía porque la forma de repararse los tendones o ligamentos no es la misma que de los huesos o los músculos, es bastante más complejo. Entonces hay que tener bastante cuidado de no exagerar en la actividad física, sobre todo pues si usted no tiene el entrenamiento necesario para eso. Entonces, recuerde que si usted es sedentario, pues tiene que ir poco a poco retomando la actividad física. Pero por acá un poco, a ver, lo vamos a ver rápidamente. Esta estructura Ves, tan aquí es una compleja. representación precisa del movimiento de tu rodilla. Estos son los meniscos, pedazos de cartílago en forma de C que actúan como amortiguadores. Forman un colchón entre los huesos de la rodilla para proteger la articulación. Y esto de aquí son los ligamentos cruzados que impiden que tu rodilla se mueva demasiado hacia adelante o hacia atrás, manteniéndolo todo en su sitio. Bueno, ahí está. Nuestro cuerpo es bastante complejo y bien perfecto, así que hay que cuidarlo. Esta es la forma en que se genera el movimiento. Ahí miramos la contracción muscular y las inserciones en los huesos. Funcionamos como si fuéramos títeres. El músculo es el que jala los huesos y ahí pues de esa forma producimos el movimiento. Bueno, dentro de las patologías que nosotros hallamos, sobre todo en el campo laboral en el que ustedes se van a desempeñar, mucha oficina, pues se presentan muchas tendinitis, se presentan diferentes patologías como el síndrome de túnel carpiano, que es bastante común y vamos a ver más adelante cómo se produce. Veamos un poco cuál es esa anatomía de la mano y por qué tenemos que cuidarla tanto y por qué muchos cirujanos se niegan a operar una mano, pues por lo complejo que es las articulaciones y todos los componentes de la misma.
entonces aquí miramos un poco ligamentos, tendones. Recuerden que los tendones son la finalización o el inicio del músculo, pasando por este ligamento que es bastante grueso, pero por aquí pasan nervios, tendones, ligamentos, músculos, etcétera. Entonces, cuando hay malas posturas al momento de, por ejemplo, estar manipulando el ratón, de estar escribiendo, de estar haciendo actividades repetitivas, se inflama un poco, se inflaman los nervios que están debajo y ahí empieza pues el síndrome de túnel carpiano, ya lo vamos a ver. Bueno, vamos a ver específicamente algunas patologías o enfermedades producidas por malas posturas, producidas por fuerzas indebidas, porque dormimos mal, porque caminamos mal, nos sentamos mal, etcétera. Entonces, la primera es la hipercifosis, conocida también como jiba, joroba, bueno, etcétera, pero el real nombre es hipercifosis. Miramos en la primera gráfica, en las 12 libras, cómo debiese estar nuestro cuello, nuestra espalda y, por supuesto, nuestra columna. Esa es la forma de nuestra columna, la forma normal, sana. Ella tiene unas pequeñas curvaturas, pero siempre conserva pues erguido nuestro cuerpo. Cuando usted no hace ejercicio, no fortalece sus músculos de la espalda, del cuello, los deltoides, los pectorales, pues estos empiezan a ceder, empieza también la columna a ceder un poco, porque no están esos músculos que realizan el sostén del cuerpo, ¿no? Que lo mantienen erguido. Entonces, cuando estos músculos estabilizadores se debilitan, su pobre columna pues también empieza a ceder y empieza a generar una curvatura pues un poco más amplia, sobre todo aquí lo vemos en la parte cervical. Y por supuesto el tener una mala postura, por ejemplo, cuando vemos el celular todo el día, cuando estamos frente a pantallas sin tomar una posición adecuada, se va afianzando más esa curvatura en la parte cervical hasta llegar pues a este punto de las 42 libras que vemos ahí, la hipercifosis o la llamada jiba, pues ya empezamos a ver un bulto atrás en nuestra espalda, en nuestro cuello, y es por la mala posición que ya genera nuestra columna vertebral. Entonces, importante fortalecer los músculos de la espalda, del cuello, importante mantener buenas posturas y no estar pegados al celular todo el día para que no nos pase esto, la hipercifosis. La hipercifosis, ya vamos a verlo acá. Ahí miramos pues cómo se va pronunciando más esa curva en nuestra columna vertebral. Aquí vemos un ejemplo. Las personas que llegan a cierta edad, ya adulto mayor, tienden a sufrir de hipercifosis, pero no es que eso sea normal. Eso sucede porque no fortalecimos nunca nuestra espalda, nuestro cuello, no hicimos ejercicio adecuado y va cediendo los músculos y van cediendo los huesos que componen la columna vertebral. Ejercicios para corregir si usted ya encuentra que tiene algo de hipercifosis. Hay varios, usted puede, ahora que tenemos tanta información disponible, puede buscarlos. Estos son uno de los que hallé por ahí que son bastante buenos. El primero, miren, que apoya espalda, apoya la cabeza contra la pared y el mentón baja. Entonces, eso hace inmediatamente que los músculos retraigan esta parte cervical y vayan corrigiendo esa mala postura. Obviamente, pues hay que hacerlo varias veces al día, durante varios días seguidos, para que se vayan viendo los efectos, ¿no? Esto no va a suceder de inmediato, aunque usted cuando hace este movimiento va a notar esa retracción en su parte cervical. Y del otro lado ya tenemos, pues vemos ahí el ejemplo, es como si se estuvieran haciendo flexiones de brazo contra la pared. La idea es que los dos omóplatos se unan y esto pues también va a generar otra retracción que le ayude a disminuir esa hipercifosis. Entonces ahí tenemos una de las primeras patologías que se dan por malas posturas y por lo que ya vimos. Bueno, esta lamentablemente también es una patología muy común en
en la columna vertebral, de la escoliosis dorsal. Si usted mira la columna desde atrás, debiese mirarse así, no recta como miramos en la primera gráfica, aunque pues ella si la miramos del lado tiene forma de S más o menos, pero si la miráramos desde atrás debiese tener esta forma. Cuando ya se presenta la escoliosis, empieza a formarse esa curvatura de la columna hacia un lado. Entonces miramos aquí ya en esta otra cómo se empezó a formar esta escoliosis. Aquí en la radiografía, pues sí ya vemos algo bastante más grave, es una escoliosis tipo B, doble curvatura. Aquí sí ya pues esta persona sufre de bastantes dolores de espalda, de lumbares, etcétera, y tiene el riesgo de reventar un disco intravertebral. Entonces, bastante complejo ya cuando se llega a esta hipercifosis tipo B. Perdón, esta escoliosis tipo B. Aquí tenemos los dos ejemplos, ¿no? Aquí está la tipo C, que es como la curvatura dorsal inicial, y luego la tipo B. ¿Cómo podemos determinar si nosotros ya tenemos algún tipo de escoliosis? Vamos a ver si acá tengo el otro ejemplo. Bueno, se puede determinar mirando el nivel de sus hombros, ¿no? Si usted mira que un hombro pues está muy por encima del otro, posiblemente puede ser un síntoma de que se esté presentando la escoliosis. Entonces, la invito a que hoy se mire al espejo y mire si un hombro pues puede tener este tipo de desnivel. Entonces, si un hombro ya está muy por encima del otro, puede ser un síntoma de una escoliosis. Ejercicios para remediarlo, hay bastantes. Usted también, pues a través de las diferentes plataformas puede investigar. Hay muchísimos. Si usted ya tiene un tipo de escoliosis como esta, pues lo ideal es empezar una terapia, bueno, realizar los exámenes del caso y realizar una terapia física. Si usted nota indicios pequeños, pues puede empezar a realizar este tipo de ejercicios, ¿no? Hay posturas como estas un poco complejas, pero que nos van a ayudar a rectificar esa posición de la columna. Entonces, empezamos a practicarla varias veces al día y de esa forma, pues vamos a evitar que esa escoliosis siga avanzando y también podemos rectificar la posición original. Bien, recuerden que si hay preguntas, alzan la mano, abren el micrófono. Vamos con la última patología. Bueno, hay varias, pero esta es la última que vamos a ver acá dentro de las más comunes y está la hiperlordosis. Acuérdense que la primera era hipercifosis, esta es hiperlordosis, la anterior fue la escoliosis dorsal. Entonces, esta es bastante común también. Miramos de este lado, pues una columna, mirándola del lado, esta es la forma de la columna, es como una S más o menos. Esta es una columna sana. Nosotros tenemos aquí donde se ven estas vértebras en amarillo, tenemos una pequeña eh, desviación, pues un pequeño huequito en esta parte. Pero cuando ya sufrimos de hiperlordosis lumbar, ese huequito, esa pronunciación en esta parte de la espalda se hace mucho más amplia, mucho más notoria. Entonces, si por ejemplo usted va al gimnasio, se acuesta en una de estas bancas planas, pues va a notar que la curvatura en su espalda es bastante amplia y en ese punto cuando usted se acuesta, pues va incluso a veces a sentir algo de molestia. Eso es porque ya se está presentando la hiperlordosis. Entonces, también es interesante que usted se mire al espejo y mire esa curvatura en esa parte dorsal, qué tan pronunciada está. Y de esa forma, pues también empezar a determinar si se pueden estar dando algunos indicios de la hiperlordosis lumbar. Bueno, entonces esa es la columna. Esas son algunas patologías muy comunes que se pueden presentar, que podemos evitar, por supuesto, que podemos arreglar si se están presentando en sus etapas iniciales. Y por supuesto, pues la idea es cuidar mucho esa columna vertebral, esa espalda y esa posición que usted adquiere día con día.
Ejercicios para esta hiperlordosis, pues hay varios también. Este es un ejercicio de yoga que se llama el gato erizado. Y repitiendo también este ejercicio, usted pues puede rectificar la posición correcta de su columna vertebral. Esta es una posición que usted sostiene por unos 5 o 10 segundos, luego suelta y así pues sucesivamente usted va realizando las diferentes repeticiones. Bueno, dentro de estas lesiones comunes se encuentra el síndrome de túnel carpiano, que seguramente lo habrán escuchado, que ya hablamos un poco de él. Ahí está. eh, la gráfica pues nos muestra un poco cómo ese nervio que entra en ese túnel carpiano se inflama, porque pues igual es bastante angosto. Y el ligamento, pues como ya lo habíamos dicho, es bastante grueso. Entonces, cuando hay una mala posición, como ya les dije, puede causar inflamación en ese nervio. Y usted va a empezar a sentir pellizcones, va a empezar a sentir dolor, entumecimiento de su mano, hormigueo, debilidad, y a eso le llamamos el síndrome de túnel carpiano. Bueno, aquí está representado lo que está en rojito, pues son estos nervios que empiezan a inflamarse. Ya vamos a ver las causas más específicas de ese síndrome de túnel carpiano. Otro síndrome bastante común, otra patología bastante común, lesión que se da por nuestras actividades laborales, este es el síndrome de manguito rotador, ¿no? Esta es una articulación, la articulación del hombro es bastante compleja también, al igual que el de la rodilla, y es porque en este espacio tan reducido que tenemos en la cápsula articular del hombro, pues suceden varias cosas. Hay varios músculos pequeñitos que están atravesando esa cápsula articular, entre ellos el infraespinoso y el supraespinoso, que son los que generalmente se dañan, se rompen, se inflaman por malas posturas, generalmente. Entonces, vamos a ver un poco acá rápidamente cómo ¿Cómo se funciona. lesiona el manguito rotador? Para elevar el brazo, el músculo deltoides necesita activarse. Está totalmente preparado para esta acción, pero hace rodar la cabeza del húmero hacia arriba. En un hombro sano totalmente funcional, este desplazamiento articular lo estabilizan músculos que se insertan en la cabeza del húmero desde abajo, como el subescapular y el redondo menor. Sin embargo, si estos músculos no se activan correctamente, la cabeza humeral rodará hacia arriba, reduciendo el espacio subacromial. Este aumento de la fricción debilita el tendón con el tiempo, espacio para que el tendón de supraespinoso se deslice debajo del acromion, provocando lesiones estructurales. Bueno, entonces de esa forma nosotros ya vamos a ver qué posturas hacen que eso suceda, ¿no? Que se nos dañe ese manguito rotador. Factores de riesgo rápidamente, repetición, cuando usted, por ejemplo, bueno, tiene un movimiento muy repetitivo diariamente, puede generar una lesión, pues puede ser, dependiendo pues del movimiento en sus brazos, en sus piernas. La repetición es un factor de riesgo que puede provocar una lesión. La fuerza con que se realizan las acciones diarias también tiene un factor de riesgo del 78%. Cuando se combina repetición y fuerza, eso ya aumenta la posibilidad de una lesión del 88 al 93%. Cuando se hace una actividad repetitiva y se le suma el frío, esto aumenta la posibilidad a un 89%, que ya es bastante alto. Y si hay algún tipo de vibración en los movimientos, en las acciones que usted genera diariamente, pues ya pasa del 44 al 95% ese posible riesgo de lesionarse. La tendinitis, bastante común, también se da por malas posturas, se da por el envejecimiento del tendón, pero este envejecimiento del tendón no es solo por la edad, sino por la repetición. Algo común que se da, aunque no tan común si usted es joven, pero si no hace nada de ejercicio sí se puede dar,
Es la atrofia muscular, cuando su músculo, por falta generalmente de movimiento de utilizarlo, pues empieza a perder su función, empieza a perder su volumen. Entonces, en la primera gráfica que está por aquí, el mouse, empezamos a ver un músculo normal, un músculo que tiene pues una buena tensión, que tiene un buen volumen. Y acá ya vemos ese mismo músculo sometido a la falta del movimiento y generando la atrofia muscular. Bastante común también en las personas mayores. Bueno, entonces ahí ya hemos visto varias lesiones que se dan a través también de malas posturas, de mala higiene postural, bueno, ya vamos a ver otros factores. Bueno, ustedes recuerdan la primera gráfica que vimos donde este señor pues estaba alzando una caja de una forma bastante peligrosa. Aquí miramos la forma correcta, ¿no? de hacerlo. Entonces hay muchos movimientos que tienen que hacerse de esta forma. La idea, ¿cuál es? Cuando usted vaya a hacer fuerza, tenga en cuenta que entre más pesado sea el objeto, pues usted tiene que utilizar grupos musculares más grandes. Entonces, si esa caja está muy pesada, la peor opción es alzarlo con los brazos y arqueando la espalda. En este caso, este señor inteligentemente está utilizando sus cuádriceps, los músculos de la pierna, que son bastante potentes y grandes para alzar esa caja, sin poner en riesgo músculos pequeños como los de la espalda o músculos pequeños del brazo o del antebrazo. Entonces, tenga en cuenta eso, ¿no? Hay que conocer un poco el cuerpo para también poder generar los movimientos adecuados según pues las cargas y según los grupos musculares. Bueno, aquí vamos a ver un poco algo de higiene postural y ergonomía cuando usted trabaja en oficina. Entonces, un poco lo que hablábamos, la forma de la silla, de cómo está diseñada para que su espalda se relaje totalmente, para que esté totalmente apoyada en el espaldar. Y si miramos aquí, ese espaldar pues es curvo y justamente en la parte lumbar donde nosotros tenemos esa curvita de la espalda, pues está cubriendo, ¿no? Aquí en la silla para que toda la espalda esté apoyada en ese espaldar y esté relajada. Vemos por otro lado que esta silla tiene eh, el apoyo de los antebrazos, apoyo del codo. Eso permite que sus hombros estén relajados, que su antebrazo esté relajado y al tener los músculos relajados, pues evitamos que haya algún tipo de lesión. Las lesiones como las del manguito rotador o el síndrome de túnel carpiano se dan porque no están relajados los brazos o el antebrazo y está generando tensión, bien sea en los hombros, en los deltoides o en los músculos tensores pues de la muñeca y de la mano. Entonces, cuando hay tensión constante, cuando hay músculos que están activados de forma constante y por un tiempo prolongado, ahí empiezan a generarse las diferentes patologías, las diferentes lesiones. Entonces, este reposadorazo es bastante importante en una silla porque pues va a prevenir que se nos den ese tipo de lesiones. Entonces, miramos aquí la forma correcta, siempre manteniendo el antebrazo recto, la muñeca también recta. Listo, para esto es importante que su mesa esté pues a la altura del antebrazo, como vemos acá, a la altura de la cintura, para que usted pues no tenga que estar inclinando o subiendo demasiado el brazo. Miramos la forma correcta de sentarse. Entonces, en el asiento, totalmente reclinados hacia atrás, que sus glúteos estén totalmente pegados al asiento. Un reposapiés importantísimo también para evitar la tensión en las pantorrillas, en los gemelos, en los flexores de los pies.
La posición de la pantalla, tenga en cuenta que tiene que estar un par de centímetros más abajo de la cabeza para evitar que usted pues tenga que inclinarla, o en el caso de que esté muy arriba, pues que usted tenga que subir la mirada, subir el mentón y en ese momento generar tensión en el cuello. Entonces, si está muy abajo, se va a generar tensión en el cuello. Si está muy arriba, también. La idea es que su cuello esté relajadito, que la vista esté casi enfrente de la pantalla para que usted no genere tensión. Entonces, este cuerpo así como está, no tiene tensión. Todo está ergonómicamente diseñado para que no se genere tensión muscular y no se generen lesiones como tal. Bueno, muy bien. Recuerden que si hay preguntas, ustedes las pueden realizar. Abren el micrófono, alzan la mano y si hay aportes, por supuesto, mucho mejor. Bueno, veamos higiene postural en las diferentes posiciones, en las más comunes del día a día. Entonces, cuando dormimos, se cumple lo mismo, ¿no? Lo ideal es que ninguno de los músculos de su cuerpo estén tensionados para que realmente haya un descanso. Si hay un músculo tenso mientras usted duerme, pues ese músculo no va a hacer que usted descanse bien porque ese músculo va a estar trabajando prácticamente toda la noche. Y pues es una de las formas en que usted amanece cansado a veces porque ese pobre músculo estuvo ahí en tensión constante toda la noche. Entonces miremos a este señor, la almohada. Miramos que es una sola, que es una almohada muy bien escogida porque permite que su cuello esté totalmente relajado. Entonces hay personas, por ejemplo, que utilizan dos almohadas al dormir y este cuello queda inclinado bien sea hacia abajo o hacia arriba y en ese momento, pues cuando hay inclinación ya hay tensión muscular. Entonces, por eso muchas veces amanecemos con dolor de cuello, ¿no? Es porque no hallamos esa almohada correcta que permita que nuestro cuello esté relajado. Por otro lado, bueno, miramos aquí que tiene una almohada debajo de las rodillas. Esto es para evitar también la tensión en la cadera, la tensión en diferentes músculos de la pierna. Y miramos que el cuerpo de este señor está totalmente relajado, que en esta posición no hay ningún músculo que pueda estar generando tensión. Cuando usted duerme de lado, pues pasa lo mismo, ¿no? Miremos aquí que el cuello no tiene inclinación de ninguna forma, está totalmente recto y esto hace que esté relajado. Entonces, muy importante tener una almohada que permita esta posición del cuello. Si usted no lo tiene, trate de conseguir esa almohada y va a ver que le cambia la vida totalmente cuando usted duerme de esta forma. Y la almohadita en medio de las rodillas, muy importante también para que los músculos flexores en la cadera estén relajados, para que su rodilla esté relajadita, para que todo su cuerpo esté libre de cualquier tipo de tensión. Si no estuviera esta almohada, pues esta rodilla estuviera inclinada hacia abajo y ahí pues ya se empieza a generar tensión aquí en los flexores de la cadera y en otros músculos. Entonces, bueno, ahí tenemos la forma correcta de dormir, de descansar, de realmente descansar. Cuando caminamos también tenemos que ser conscientes de la forma en que lo estamos haciendo. Tenemos que tener una posición erguida. Para eso nuestros músculos nos permiten tener este tipo de posición y cuando usted tiene una posición erguida, pues también está haciendo que esos músculos se fortalezcan. Bueno, les pido disculpas si están escuchando mucho ruido, no sé qué está pasando acá afuera, hay una cantidad de carros y de ruido, entonces disculpas si se está filtrando todo ese ruido. Bueno, entonces los músculos estabilizadores, es importante que usted pues los tenga activos para generar una postura correcta. Ahí vemos las tres gráficas. Miramos una donde hay una inclinación hacia adelante, entonces claramente pues esta va a ser una forma incorrecta, una postura incorrecta y vemos lo contrario, ¿no? Cuando la espalda está inclinada muy hacia atrás, que también es común ver a veces este tipo de posturas, hay que corregirlas y usted pues sea consciente, ¿no? Mirada enfrente, mentón
También siempre en posición correcta, erguido siempre con el pecho hacia adelante. Esa es la posición en la que nosotros tenemos que caminar siempre para permitir que nuestros músculos estabilizadores pues tengan una posición correcta en nuestro cuerpo. Bueno, muy bien. Entonces ahí tenemos la forma correcta de sentarnos, de dormir, de caminar. Siempre usted pues intente mantener una buena postura, una higiene postural. Y sobre todo, pues ya lo sabe, ¿no? Que esos músculos no estén en una tensión constante, porque eso es lo que también va a generar diferentes tipos de lesiones como las que ya vimos. Bueno, ya finalizando, veamos qué son las pausas activas, para qué sirven, eh, cuándo tenemos que realizarla. Entonces, esas pausas activas, como dice acá, pues la gráfica son pequeños descansos durante la jornada laboral. Entonces, en esas jornadas laborales generalmente extensas, lo ideal es que usted se tome esa pausa pequeñita, ese tiempo, para estirarse, para realizar diferentes movimientos que ya los vamos a ver, que no permitan los efectos del sedentarismo, que los vamos a ver mañana. De esta forma, usted va generando también mejor concentración, va a reducir un poco el estrés también, entonces los efectos de unas buenas pausas activas no solo nos benefician el cuerpo, sino la mente. Así que son esenciales en jornadas laborales en las cuales pues usted tenga que estar en una sola posición durante mucho tiempo. Entonces, cada hora usted puede realizar una pausa activa de más o menos 10 minutos. Eso depende pues de sus necesidades. ¿Qué beneficios traen las pausas activas? Bueno, como ya lo hablamos, mejoran la productividad. Usted está más concentrado después de una pausa activa. Usted va a ir más enfocado en su trabajo, sobre todo pues si es ofimático. Prevenir el estrés crónico si usted no toma esas pausas, sino que pasa de largo durante 5, 6, 7 horas, pues su mente se va a cansar, va a empezar a generar ese estrés crónico. Por supuesto, pues mejora el clima organizacional, mejora la adaptación al puesto laboral, previene esas lesiones que pueden estarse provocando. Ya vimos, por ejemplo, si usted no se está sentando bien, por lo menos una pausa activa le va a dar descanso a esos músculos que están en una sola posición que no esté bien y va a prevenir también pues que se generen todas esas lesiones que ya vimos. Y por supuesto, bueno, todo esto es de forma preventiva pues para que no se presenten las lesiones. Algunos ejemplos de estiramientos que podemos hacer o de algunos movimientos que podemos hacer en esas pausas activas. Entonces ahí está el estiramiento en manos, en brazos, el recoger los hombros lentamente y bajarlos varias veces, el mover el cuello de izquierda a derecha de forma lenta, de abajo hacia arriba también, lo va a relajar esos músculos y bueno, ahí miramos, ¿no? Diferentes posiciones que podemos adoptar para hacer esas pausas activas. Bueno, muy bien, entonces esto es básicamente la temática del día de hoy. Voy a mostrarles un poco por acá cómo se realiza el folleto, qué es lo que nos pide el folleto como tal. Entonces, bueno, vamos a ver por aquí que no me vaya a salir de la pantalla equivocada. Y bueno, mientras tanto... Profe, no se lo escucha. ¿No se me está escuchando? No, ahorita no lo escuché, no se lo escuchaba bien. Ah, bueno. Ustedes pues me avisan, ¿no? Me avisan si la presentación o si mi voz no se está escuchando bien para corregirlo. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Por acá les voy a mostrar ese, esa guía donde ustedes pues hallan esta información.
Bueno, por acá, bueno, les voy a mostrar un poco cómo se realiza, les voy a mostrar un poco cómo se realiza el folleto. Lo voy a compartir por aquí. Bueno, algo importante que ustedes deben tener en cuenta cuando realicen la infografía, cuando realicen el folleto, es realizar una pequeña portada. ¿Listo? Hay personas que entregan los folletos, la infografía, que a veces no le colocan el nombre, no le colocan la ficha, no colocan absolutamente nada. Y pues bueno, eso a veces complica un poco. Entonces es importante que ustedes entreguen una pequeña portada, nada de introducciones, nada de otras cosas, solo la portadita. Y aquí está pues el folleto, ¿no? Entonces se habla un poco de lo que ya vimos en la sesión del día de hoy. Entonces, ahí pues ustedes van mostrando un poco cuáles son las lesiones más comunes en el trabajo, hablan un poco de lo que vimos, de cuáles son de qué son las pausas activas, por qué se realizan, colocan las gráficas, por supuesto, correspondientes. Y es esto, ¿no? Bastante sencillo, bastante simple y con todas las herramientas con las que contamos hoy en día, pues bastante fácil de realizar. Bueno, muy bien, estimados aprendices de la sesión del día de hoy, pues no sé si hay alguna pregunta que ustedes quieran realizar. Pues, profe, la verdad, no. Pues no sé de pronto cuántas evidencias son, profe. ¿4? Sí, Edward, gracias por participar. Son 4 evidencias. Hoy vimos 2, que es el foro y este que es el folleto, ¿no? El folleto de lesiones que está dentro de la guía. Mañana vamos a ver la infografía, que es la otra evidencia que tenemos que presentar. Y la última, que es el día viernes, esa es sobre la ficha antropométrica, que es la última evidencia que ustedes presentan. Entonces son esas 4. La ficha antropométrica es de pronto la que es un poquito más compleja. Entonces, bueno, esa ya la estaremos viendo. Bueno, muy Ok, bien. profe. Entonces es el foro, la ficha. Sí, La el foro es una infografía. evidencia. ¿Sí? La ficha, eso, el foro, la ficha, la infografía y ¿cuál es la Y, otra? y este que estamos viendo ahorita, que es el folleto Ok, de sí. lesiones. Ajá. Ok, Esas son las 4 listo. evidencias para entregar. Ok, Bueno, muy profe. bien. Muchas gracias. A usted, Eduard, por participar. Entonces, no siendo más, estimados aprendices, vamos a dejar la sesión del día de hoy hasta ahí. Recuerden que el día de mañana se sube el video a la plataforma, se entrega también el link para que ustedes se conecten o lo puedan ver directamente también desde YouTube. Así que hallarán también el resumen el día de mañana en la plataforma. Y cualquier pregunta, pues yo estoy ahí pendiente de cualquier inquietud que tengan. Profe, Estimados una aprendices, pregunta. dígame. Esas diapositivas, ¿usted no las puede enviar, pues, como para uno guiarse? O sea, no Sí, las puede claro, enviar sí, al claro, WhatsApp, les puedo al enviar grupo. las diapositivas a través de la líder de ficha. Yo les voy a hacer llegar entonces las diapositivas también, claro, para que las tengan toda la información. Ah, ok. Recuerden, pues, también que a través del video ustedes hallan también toda esta información. Bueno, entonces, Ok, muy profe, bien. muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a las personas que se conectaron el día de hoy. Gracias por ese compromiso. Y nos vemos el día de mañana, misma hora, ¿A las eh, 7? Mañana a las 7, ¿sí? a las 7, sí señor, a Ok. las 7 nos conectamos nuevamente. Ah, Que ok, tengan profe. igualmente, Eduard, que tengan una feliz noche, que descansen y nos vemos mañana. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, que Ustedes, descanse usted también. gracias.